Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos de esta forma compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a aprovechar la tecnología para seguir conectados, edificándonos en la Escritura. Lo importante es que podamos en nuestros hogares, en nuestros cultos hogares o en la oportunidad que tengamos de ver este mensaje, poner mucha atención, sacar apuntes y aprovechar, ¿verdad?, esta tecnología de poder pausar el video para así poder entender mejor o para poder recordar o repasar algún pasaje o anotar algún pasaje de la Escritura que sea relevante. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, a Apocalipsis capítulo 8. Ahí quedamos la vez anterior y vamos a continuar con este tremendo capítulo donde ya estamos dando inicio, o aquí se está dando inicio a la segunda parte de la gran tribulación. Un periodo terrible, muy intenso, en el que los juicios de Dios se van a desarrollar durante ese periodo aquí en la tierra. Gloria al Señor, que nosotros como creyentes no vamos a estar durante este tiempo, pero también es una motivación para que nosotros aprovechemos el tiempo que estamos acá para predicar el Evangelio y advertir a otros de que se vuelquen al Señor y reciban el perdón de sus pecados, la vida eterna y el ser liberados de esta hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como nos enseña la Escritura. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice así el primer versículo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo como por media hora. Esta es la primera vez que se registra, por lo menos en la Escritura, un tiempo de esta naturaleza, un tiempo de silencio. Son 30 minutos. En la Escritura, varias veces estos periodos de 30 días, por ejemplo, o el número 30, hacen referencia a periodos de duelo o periodos de gran dolor. Por ejemplo, cuando se hizo duelo por Aarón, también cuando se hizo duelo por Moisés, fueron periodos en los que el pueblo por 30 días guardó un luto especial, ¿verdad?, por estos grandes siervos del Señor. En este caso, el escritor del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, nos señala que este silencio fue como por media hora, es decir, no está hablando aquí en términos exactos, sino que la palabra como implica, ¿verdad?, una cercanía. En este caso fueron 30 minutos probablemente de duelo, de lamento, pero especialmente de la última oportunidad de arrepentimiento que el Señor de alguna u otra manera quiere o espera de parte del ser humano. Tristemente esto no ocurre, tristemente este silencio, podríamos decirlo, ensordecedor de parte de Dios, este silencio absoluto, ¿verdad?, de la actividad y de la comunicación divina hacia la humanidad, no hace de que estas personas recapaciten, reaccionen en cuanto a su conducta. Ellos, los amantes de este mundo, los que están enraizados en este mundo, como usa la palabra en el libro de Apocalipsis, los catoicuntas, los que están aferrados, enraizados a esta tierra, no tienen un corazón dispuesto a arrepentirse y a clamar al Señor por su salvación. Ellos siguen, ¿verdad?, empeñados en sus pecados, en sus delitos, en sus maldades, en sus iniquidades. Después de que se hizo silencio como por media hora, anticipando, ¿verdad?, un periodo terrible que ahora va a iniciar, que corresponde a la segunda parte de la tribulación, lo que es conocido teológicamente como la gran tribulación, o como dice el texto original, la tribulación, la grande, haciendo énfasis, ¿verdad?, a lo tremendo que va a ser este tiempo de horror y de juicio sobre la humanidad. Como dice la palabra del Señor, un periodo de sufrimiento y angustia cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Y Juan nos relata lo que va a acontecer en este caso. Dice el versículo 2 de allá de Apocalipsis capítulo 8, que Juan no solo
percibió este silencio, ¿verdad? Y estuvo presente cuando esto estaba ocurriendo, sino que luego dice que vio. Y vio a 7 ángeles, dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se le dieron 7 trompetas. Aquí son mencionados 7 ángeles, ¿ya? Vamos a ver a lo largo de este estudio de Apocalipsis que son mencionados distintos tipos de ángeles y una variedad interesante de seres angelicales. En este caso se presenta 7 de ellos que estaban en pie, dispuestos, listos para actuar. Ya el que hayan estado en pie frente a aquel que estaba sentado en el trono indica que estaban a su servicio y dispuestos para actuar y ejecutar los juicios y la voluntad de Dios. Dice que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ya se les entregaron estas 7 trompetas que son para anunciar los juicios que vienen de aquí en adelante, en la segunda parte de la gran tribulación, los segundos 3 años y medio que van a ocurrir durante estos 7 años de tribulación. Dice que se le dieron estas 7 trompetas. Las trompetas en la Escritura, especialmente para la nación de Israel, eran para anunciar emergencias, juicios, para anunciar eventos, ceremonias, ¿verdad? Festividades importantes para la nación. En este caso, estas trompetas están aquí para anunciar juicios que van a ser desencadenados sobre la tierra. Ya hemos estudiado la apertura de los 7 sellos. Cuando se abrió el 7º sello, que implica los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el 7º sello incluye el desarrollo de estas 7 trompetas. Y más adelante vamos a ver que la última de las trompetas, la 7ª trompeta, incluye otro periodo de 7 copas que representan aún los juicios más terribles que van a ocurrir durante ese tiempo acá en la tierra. Ya, así que vamos a ver que de alguna manera la intensidad del juicio se va incrementando ya a través del desarrollo de estas 3, por decirlo así, series de 7 elementos cada uno, los 7 sellos, las 7 trompetas y más adelante vamos a ver las 7 copas. Aquí en este caso vamos a considerar en el capítulo 8 ya los primeros 4 trompetas que son tocadas. Después vamos a ver en el capítulo 9 cómo estas continúan, ya las 3 últimas trompetas para llegar a la 7ª trompeta, que vamos a ver más adelante, que incluye 7 copas más de juicios sobre la humanidad. Así que vamos a ver ahora en el versículo 3, cuando dice, otro ángel, aparte de estos 7, probablemente aparte de los 4 seres vivientes que estaban ahí alrededor del trono para adorar a Dios, otro ángel, tampoco sabemos su identidad, dice que vino entonces y se paró ante el altar, probablemente para recibir instrucciones. Dice, con un incensario de oro. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que luego añade, y se le dio mucho incienso. ¿Ya? Se le dio mucho incienso, una especie aromática para ser quemada, que produce un olor especial. En este caso vamos a ver que se relaciona con algo muy especial. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Este incensario, que probablemente era una fuente metálica, probablemente, como dice acá, de oro, era usado para transportar carbones encendidos desde el altar de bronce, allá en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jehová, para llevarlo al altar del incienso, donde se quemaba este incienso aromático. Entonces, este incensario era usado para transportar estas tizones, estos carbones encendidos. Dice que a este ángel se le dio mucho incienso. Y este incienso fue para añadirlo, para intensificar, ¿verdad?, el efecto de este incienso, de estas especies aromáticas que eran ofrecidas en alabanza y en adoración al Señor. ¿Ya? Y en este caso dice para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El propósito aquí es intensificar el clamor
que estas oraciones significan y que estas oraciones representan. Llama la atención lo que dice acá cuando señala las oraciones de todos los santos. Ya tal vez esto es una referencia a las oraciones de todos los santos a través de todos los tiempos. Ya oraciones de clamor, oraciones de honra, oraciones de gratitud, oraciones de alabanza y oraciones también de petición al Padre Celestial. Todas estas oraciones de alguna manera son registradas. Todas estas oraciones de alguna manera son recordadas por el Señor. Puede esto referirse a las oraciones de todos los creyentes a lo largo de toda la historia también de la iglesia cristiana, como también aquí quizás puede referirse a los santos mártires de la tribulación. El asunto principal acá es que Dios está al pendiente, Él está al tanto de las oraciones de sus hijos, de sus santos. Y estas oraciones dice que llegan al altar. Dice que fue añadido a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hay un lugar especial, hay un lugar privilegiado en el trono celestial donde ocupa, ¿no es cierto?, estas oraciones de todos los santos. El altar del incienso que estaba delante del trono. Ya delante del trono de Dios hay un lugar especial donde están reunidas, donde están unidas estas oraciones de sus hijos. Lo que indica algo muy importante, lo que indica algo muy relevante, y es que para Dios las oraciones son de suma importancia, son de suma relevancia. Ya, de hecho, mire lo que dice, por favor, el versículo 4. Dice, y de la mano del ángel, ya subió a la presencia de Dios, porque este ángel es el que está echando estos carbones encendidos, este incienso a este altar, para que el humo de este humo aromático, ¿verdad?, de esta especie, unido a las oraciones de todos los santos, lleguen directamente de una manera muy intensa a la presencia del Señor. Así que dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Y nuevamente repite, con las oraciones de los santos. Así es que fíjate, qué importante es la oración para Dios. La Escritura da mucho énfasis a la importancia y a la relevancia de la oración. De hecho, la Biblia se refiere a la oración, en el caso del ser humano, del creyente, como una necesidad. Mira, por favor, acompáñeme a Lucas 18. Lucas capítulo 18. No pierdas tu texto ahí en Apocalipsis. Pero en Lucas, ya el capítulo 18, el versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Luego la parábola hace referencia a una viuda humilde, pobre, que está clamando día y noche insistentemente ante un juez corrupto, ante un juez malvado. Y por esta insistencia tan perseverante de parte de esta viuda, el juez no le queda otra alternativa que responder la súplica de esta mujer. Y ahí la analogía, ¿verdad?, o la aplicación de esta parábola es que Dios, que no es injusto, sino que es amoroso, está muy interesado en cumplir nuestras oraciones, que nosotros las hacemos con intensidad y con perseverancia, pero siempre conforme a su voluntad, la voluntad de Dios. Ya las oraciones no son para torcerle la mano o la voluntad a Dios, sino simplemente para que nosotros podamos expresar nuestra dependencia, nuestra humildad, nuestra necesidad hacia Dios. En este sentido es eso lo que a Dios le agrada. Ya la Escritura nos señala de que al corazón contrito y humillado no desprecia nuestro buen Dios. Ahí está en el Salmo, ¿verdad?, 53. Ahora, para Dios la oración es sumamente relevante e importante. Ahora, para nosotros, ¿es tan importante como lo es para Dios? Vemos que el incensario está ahí frente al altar y este
este intenso humo aromático de adoración, de alabanza y de oraciones de los creyentes, dice que llegan directamente a su presencia. En un lugar de honor, en un lugar especial, están las oraciones de los creyentes. ¿Son tan importantes para ti las oraciones como lo es para Dios? ¿Es tu tiempo de oración un periodo importante en tu vida cristiana? Es, como dice acá, una necesidad el estar orando siempre, permanentemente, estando así en comunión, en contacto con el Señor. Dios escucha la oración, Él se agrada en las oraciones que son hechas conforme a su voluntad. Él está dispuesto a oírnos, a oír nuestro clamor y escuchar incluso también nuestra adoración y nuestras alabanzas. Ahí mismo, por favor, en Lucas capítulo 11, retrocedamos a Lucas capítulo 11, del versículo 1 en adelante hasta el 4. En 11 de Lucas, versículo 1 al 4 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. El Señor Jesucristo le responde a este discípulo, probablemente era el apóstol Juan, y le responde de la siguiente manera diciéndole, dice el versículo 2, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, reconociendo, ¿verdad?, el trono y la soberanía de Dios. Santificado sea tu nombre, reconociendo su santidad, reconociendo su grandeza. Venga tu reino, el deseo de que la voluntad de Dios sea manifestada, que el plan de Dios sea cumplido. Hágase tu voluntad, el deseo de que la voluntad de Dios sea, ¿verdad?, esencial en nuestra experiencia de vida. Hágase tu voluntad, no la nuestra, sino la del Señor. Dice, como en el cielo, así también en la tierra, que así como los ángeles son obedientes a la voluntad del Padre, nosotros también lo seamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el sustento, ¿verdad?, de parte del Señor, sustento físico, pero además el sustento espiritual, porque hay cosas más importantes que lo físico o lo terrenal, y es lo espiritual. Por eso el Señor declaró, ¿verdad?, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estamos siendo suplidos, están nuestras necesidades siendo suplidas por el Señor en su provisión amorosa. Qué importante que oremos por esto y que le agradezcamos también al Señor por esto. Dice en el versículo 4, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mira qué importante también, ¿verdad?, es la confesión. Y qué importante también es tener un corazón humilde ante el Señor. Dios escucha nuestras oraciones, no porque seamos mejores o peores que otros que estén a nuestro alrededor, sino solamente por su gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz, pues oramos en su nombre, así nos ordena el Señor. Dice, y no nos metas en tentación, no permitas que la tentación gane victoria sobre nuestras vidas, es lo que está diciendo. Y más adelante, mira qué interesante lo que dice, más líbranos del mal. Literalmente, en el texto original es líbranos del malo o del malvado. En este caso, si nosotros lo relacionamos con lo que estamos estudiando acá en el libro de Apocalipsis, es importante el saber de que a través de la soberanía del Señor, a través de la gracia del Señor, Dios nos libra del mal y también Dios nos libra del malo, del enemigo de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así también somos librados del día de la ira venidera, del día de juicio sobre la humanidad. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 nos promete el que vamos a ser librados de este periodo de tribulación que estamos estudiando en este estudio que va a ocurrir en el futuro. Vamos a ser librados de la ira venidera. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Interesante, ¿verdad? Toma atención de cada vez que aparece la palabra de. Dice, y esperar, ¿desde dónde? De
los cielos. Del cielo el Señor va a descender a las nubes y en el arrebatamiento nos va a tomar a todos los creyentes que hayan muerto o que aún estemos vivos para llevarnos a su presencia. Esperar de los cielos, de allá viene la salvación. Dice a su Hijo, habla de Jesucristo. Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Dice a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo fue librado de la muerte, fue resucitado, fue liberado de los muertos. De la muerte el Señor fue restaurado a la vida en resurrección. Por eso dice resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Y quien nos libra de la ira venidera. Es decir, estos 3 D indican que nosotros como creyentes seguros, como que Cristo resucitó y como que Dios vendrá del cielo, es que nosotros vamos a ser sacados, librados, liberados de este periodo que va a ocurrir en el futuro, que va a ocurrir y que he llamado la gran tribulación. Y nosotros vamos a ser rescatados, liberados, librados del mal, librados de ese momento. Por eso dice, quien nos libra de la ira venidera. Ya, porque el Señor nos libra de este periodo, ¿verdad?, que va a ocurrir en el futuro. Qué esperanza más hermosa y más maravillosa tenemos los hijos del Señor. Qué hermoso es cuando nosotros oramos en gratitud al Señor, dándole gracias por su perdón, por su misericordia, y clamamos para que el Señor nos libre de todo mal. ¿Y de qué mal nos va a librar el Señor en el futuro? ¿Verdad? Es parte del amor y de la gracia de Dios. Ahora, qué importante, como dije, son las oraciones para el Señor. ¿Damos nosotros el valor a esto? ¿Realmente estamos conscientes de que nuestras oraciones llegan directamente a la presencia de Dios? Muchas veces tomamos nuestras oraciones como algo ligero, como algo religioso, simplemente como algo mecánico. Pero esto no debe ser así. Debemos comprender que nuestras oraciones llegan directamente a la presencia del Padre, llegan directamente a su trono de gracia. Es más, Dios nos dice que podemos acercarnos a través de Jesucristo con confianza a Dios, que nos escucha, a su trono de gracia, para hallar misericordia, dice, para el oportuno socorro. Dios no solo nos promete librarnos de la ira venidera, sino que también Dios nos da la posibilidad de que a través de la oración seamos librados de todo mal y librados del enemigo que atenta contra nuestras vidas. Ahora, a veces Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles, angustiantes durante esta vida, pero aún así, a través de la oración, nosotros podemos hallar el consuelo y la misericordia de Dios. No siempre la gracia de Dios se manifiesta en sacarnos de una prueba, sino más bien en fortalecernos para enfrentar aquella prueba. Ahora, en el caso de lo que estamos estudiando aquí, Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar de esta prueba que va a venir sobre el mundo entero y vamos a ser liberados por el Señor. No es motivo más que suficiente para cada día agradecer al Señor por su amor, por su misericordia y por su compasión para con nosotros. Qué importante es para Dios la oración. Ahora, vamos al versículo 5, por favor. Dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, este recipiente, ¿verdad?, metálico que generalmente, para no quemarse, colgaba de unas cadenas, ¿no es cierto?, y que a través de una manilla era transportado de un lugar a otro. Dice en el versículo 5 que el ángel tomó el incensario y dice que lo llenó del fuego del altar. Aquí está hablando de un altar que está en la presencia de Dios. Aquí no está hablando ni haciendo referencia a un altar que esté en un templo aquí en la tierra, sino en la misma presencia del Señor. Un templo que va a estar allá en la presencia de Dios y en el cual Él va a recibir adoración. Así que de ese altar, del altar del sacrificio, ¿verdad?, este ángel llenó este incensario. Pero ahora, ¿qué es lo que hace con este incensario? Ya no lo presenta con incienso al altar del incienso frente a Dios, sino que dice, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice que lo arrojó a la tierra y lo arrojó en este caso como un juicio imprecatorio de retribución por la maldad sobre la tierra.
Básicamente aquí, hermanos, son respondidas muchas de las oraciones de sus santos que tienen que ver con castigo y retribución para aquellos que han hecho daño a los hijos del Señor. Y esto es porque Dios es un juez justo. ¿Ya? Mira, por favor, retrocedamos aquí de nuestro texto en Apocalipsis capítulo 8, retrocedamos al capítulo 6, y esto ya lo habíamos estudiado hace algunos días atrás. En Apocalipsis 6, del 9 al 10, dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, que recuerda que ahora en Apocalipsis 8 estamos en el séptimo sello, cuando están desarrollándose las 7 trompetas. Cuando abrió el quinto sello, ya anteriormente, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Te acuerdas dónde estaba ubicado el altar del incienso? Allí, frente, ¿verdad?, a los pies del altar del Señor. ¿Dónde están ubicados? Ahora aquí en el capítulo 6, versículo 9, estos mártires que fueron muertos, asesinados en persecución durante la tribulación, están ahí mismo, junto al altar del incienso. ¿Y qué están haciendo? Bueno, no es casualidad. Dice el versículo 9, una vez más, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es, los mártires durante los 3 años y medio primero de la tribulación. Mira lo que dice el verso 10: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es una pregunta, una exclamación, ¿verdad?, hecha en forma de pregunta para buscar, para procurar de parte de Dios que se haga justicia. Es un clamor de justicia, es un clamor imprecatorio que de alguna manera busca que la justicia de Dios caiga de manera severa sobre aquellos que están produciendo un daño o produciendo un mal. ¿Ya? Por eso es que el Señor también nos dice en su palabra que nosotros no debemos tomar el castigo y la venganza en nuestras propias manos. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, el versículo 19. ¿Ya? Dice aquí la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. El Señor aquí está diciendo esto cuando declara: no os venguéis vosotros mismos. Ya en palabras del apóstol Pablo, bajo inspiración de Dios, el Señor nos instruye diciendo: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, y esto está escrito en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, tal cual, literal, diciendo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios va a pagar con justicia a todos aquellos que no solo se han rebelado en contra de Él, sino que también persiguen o maltratan a aquellos que son llamados hijos de Dios, o son llamados los santos en Cristo Jesús, aquellos que el Señor en su gracia ha perdonado, ha salvado y les ha hecho hijos del Señor. Ya, mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. ¿Ya? Por eso es que nosotros, ¿verdad, hermanos?, siempre tenemos que dejar todo juicio en las manos del Señor. Ya, Dios conoce nuestra realidad, Dios conoce nuestro sufrimiento, Dios conoce cuando somos atacados por causa del Evangelio. Dios sabe cuando el mundo o cuando las personas de este mundo nos afligen, nos atacan, ¿verdad?, y buscan de alguna manera dañarnos. Pero Dios lo sabe, ya no nos compliquemos, no nos afligemos, ya no suframos más de la cuenta ni alberguemos en nuestro corazón resentimiento, amargura o venganza. Dejemos toda retribución, todo juicio en las manos del Señor. Aunque otros quieran hacernos daño, aunque otros quieran hacernos mal, Dios es juez justo y Él lo ve y lo sabe todo. Él en su perfecta justicia va a obrar conforme a su naturaleza de juicio y de santidad. Así es que vemos que de alguna manera estas oraciones
a través de lo que vemos acá de la acción de este ángel en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 8, ya hace referencia a una oración contestada. Fueron respondidas las oraciones de juicio, castigo y retribución por parte, ¿verdad?, de los hijos del Señor. ¿Ya? Es así como se introduce la apertura del séptimo sello. Se introduce, ¿verdad?, que de aquí en adelante, incluyendo dentro de este séptimo sello, van a desarrollarse 7 trompetas de juicio, ya de aquí en adelante. Así que vamos ahora al versículo 6. Dice el verso 6, y los 7 ángeles, ya estos ángeles que, dice, tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Después del silencio, ¿verdad?, de casi 30 minutos en el cielo, ya un silencio reflexivo, un silencio de duelo, de lamento, y especialmente un silencio de tiempo para ver si es que la humanidad se volcaba en arrepentimiento, dando quizás la última oportunidad de arrepentimiento. Las trompetas comenzaron a ser tocadas por estos 7 ángeles que cumplen diligentemente la voluntad de Dios. Dice el verso 7, y vamos a ver en este capítulo, vamos a alcanzar a ver a lo menos 4 de estas trompetas. Dice el verso 7, el primer ángel tocó la trompeta. Dice, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Ya? Cuando sonó esta primera trompeta, cuando este ángel tocó esta primera trompeta de juicio, anunciando juicio, dice que comenzó a caer granizo del cielo. Hubo granizo, dice, y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, es decir, cayendo, ¿no es cierto?, de manera estrepitosa sobre la superficie de la tierra. Ya no sabemos exactamente el inicio, ¿verdad? No sabemos por qué hubo este granizo, ¿ya? Pero tal vez podríamos pensar que fue resultado de las erupciones volcánicas por el terremoto mencionado en el versículo 5. Ya después del silencio de esta media hora y antes de que las trompetas fueran tocadas, antes de que la primera trompeta fuese tocada, hubo un terremoto, dice al final del versículo 5, probablemente de similares características del que hubo, ¿verdad?, anteriormente en la apertura de los sellos, en el sexto sello. Ahora bien, quizás por erupciones volcánicas ya producidas por el terremoto, se generaron, ¿verdad?, este material piroplástico que cayó sobre la tierra. Ya esto a través de la historia ha ocurrido varias veces cuando han habido erupciones volcánicas muy graves. En este caso, una erupción probablemente de distintas partes del planeta. Por lo tanto, un cataclismo bastante significativo, un cataclismo bastante fuerte. Ya lo interesante es que este granizo fue con fuego, dice granizo y fuego, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Ya esa sangre puede ser literal, ya de personas que producto de esta erupción salieron volando o fueron destruidas o destrozadas, o puede ser que se refiera a esta mezcla, ¿verdad?, de químicos producidos por los fuegos, por los minerales y por los gases de este granizo, ¿verdad?, expulsado tal vez por estos volcanes, y que tuvo una apariencia, ¿verdad?, de sangre, rojo, ¿verdad?, como el carmesí. Lo que sí sabemos con claridad es el efecto que esto produce. Dice, y la tercera parte de los árboles. ¿Ya? Y esto es muy interesante a propósito. Ya vas a encontrar que de aquí en adelante siempre 1 de cada 3 personas ya sufre una consecuencia, o 1 de cada 3 elementos sufre una consecuencia catastrófica. Dice la tercera parte, y después lo vuelvo a repetir en el versículo
8, la tercera parte, después en el versículo 9, la tercera parte, y lo repite la tercera parte, después en el versículo 10, también se menciona la tercera parte, después en el versículo 11, lo mismo, la tercera parte, el versículo 12, menciona varias veces, dice, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que no hubiese luz en la tercera parte del día. Ya, como que el Señor nos está hablando aquí que cada vez los juicios se van a incrementar cada vez más. Recordemos que en la apertura de los sellos, ya la cuarta parte de la tierra murió, ya de los seres humanos del planeta murieron. Pero aquí se está intensificando aún más, ¿verdad? El juicio de parte del Señor. Ahora, dice el versículo 7, y la tercera parte de los árboles se quemó, ya, y se quemó toda hierba verde. Imagínate la contaminación del aire que esto va a producir, no solamente por el humo de este incendio de proporciones, ya bosques completos que van a ser quemados, ya en lugares donde se consideran hoy en día reservas de la biosfera, muchos de estos lugares van a ser arrasados con el fuego. Ya tal vez gran parte del Amazonas se va a destruir por el fuego. Ya por lo menos dice la tercera parte de los árboles se quemó. Ya, o sea, estamos hablando de un incendio gigantesco como nunca lo hemos visto o se ha sabido en la historia terrestre. Y además dice, se quemó toda hierba verde. Esto es muy interesante porque ¿sabes cuál fue la primera cosa que Dios creó en el mundo? Bueno, la vida vegetal. Ya el primer elemento vivo, digamos, que Dios creó en este planeta fue la vida vegetal. La vida vegetal fue el primer tipo de vida en ser creado. Ya hasta en Génesis 1, versículos 11 y 12, habla de cómo fue creada la vida vegetal. ¿Ya? Y será la primera en ser totalmente destruida. Porque aquí dice, toda hierba verde se quemó. Tal vez el efecto invernadero producido de estas erupciones volcánicas, el calor abrasador de este incendio va a hacer que la temperatura suba de tal manera y que la humedad baje de tal manera que toda hierba va a ser quemada, no solo directamente por el incendio, sino también probablemente por una terrible sequía que esto va a acompañar. Ya así es que, como dije, la contaminación del aire, la disminución del oxígeno y la devastación ecológica va a ser terrible. Por más que el hombre ponga sus esfuerzos en cuidar y proteger la naturaleza, esta no está segura en las manos del hombre. ¿Ya? No está segura en las manos del hombre, ni menos tampoco en el futuro, porque vamos a ver que por culpa del mismo ser humano, no por su contaminación, sino por la maldad de su corazón, la tierra va a ser completamente destruida. El problema ecológico hoy en día no es la contaminación del hombre. ¿Ya? El problema ecológico de hoy en día no es la acción humana, sino más bien es el corazón pecaminoso del ser humano. Esto es lo que finalmente va a producir una destrucción ecológica completa, una devastación ecológica terrible. Ahora, veamos el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y luego dice, ¿y cómo? Ya recordemos una vez más el lenguaje figurado o comparativo que utiliza acá el apóstol Juan. Él está relatando lo que ve, ¿ya? Y él de alguna manera identifica lo que va a pasar como, dice el versículo 8, una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta gran montaña mencionada acá seguramente va a ser una enorme masa meteórica, ya un meteorito enorme rodeado de gas quizás o un meteorito, ¿verdad?, muy gigantesco que va a caer, en este caso, en el mar. Dice una montaña ardiendo. Este meteorito en el contacto con la atmósfera seguramente se enciende ya con los gases que tiene esta masa meteórica probablemente, ya se encienden y cae en el mar. Dice, fue precipitada. Esa palabra precipitada da la idea de una caída fuerte, ¿verdad? Y que produce un estruendo espantoso. Luego dice, fue precipitada, fue lanzada, ¿verdad? Fue azotada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió
en sangre, ya como en las plagas de Egipto. Ya aquí probablemente, no es 100% seguro, pero lo más probable es que está haciendo referencia al mar Mediterráneo, ya al mar Mediterráneo que estaba, ¿verdad?, a las orillas de Palestina, ya a las orillas de Israel, ya, y, ¿no es cierto?, que está de alguna manera conectado con el mar Egeo, donde estaba Juan, en la isla de Patmos. Dice que cayó esta gran montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Puede ser literal por la destrucción que vamos a ver más adelante en navíos que va a generar sangre literal, o puede ser también por la muerte de los seres vivos que hay en el mar, o también puede ser producto, ¿verdad?, de una contaminación que generó de alguna manera ya que se convirtiera en algo sanguinolento o rojo, ¿verdad?, el mar, ya el mar Mediterráneo. Dice el versículo 9 que producto de esto murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, producto de esta contaminación, producto de este golpe, este choque, producto, ¿verdad?, de los gases venenosos y de los minerales y los químicos que produjo esta caída meteórica, ya fue muerta la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Imagínate lo que esto significa, ¿ya? En aquellos días, gran parte de la alimentación, sobre todo de las ciudades alrededor del mar Mediterráneo, dependían de alguna manera de los peces y de los seres que estaban en el mar. Pero dice que la tercera parte de ellos van a morir, ¿ya? Quizás esto es una referencia al mar Mediterráneo, o tal vez a través del mar Mediterráneo una contaminación general, ya a través de las mareas, a través de las corrientes y a distintos otros mares que hay, ¿no es cierto?, en la tierra. Pero lo que es cierto acá es que la devastación va a ser terrible. Dice, y la tercera parte de las naves fue destruido. Así es que podemos pensar que en este caso, ya, si es que es el mar Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo quedó contaminado y quedó destruido, y todas las naves que habían en él fueron, ¿no es cierto?, devastadas. Esto incluye a las personas, a los seres humanos que estaban probablemente al momento de la caída de este asteroide sobre estos barcos, sobre estos navíos. Ya, o sea, va a ser algo catastrófico y terrible. Ya no hay una nave que haya sido construida por el ser humano que no sucumba ante el juicio de Dios. Ya muchos años atrás el Titanic dio fe de aquello. Cuando se dijo de que ni aun Dios lo podía hundir, en el primer recorrido, ¿verdad?, Dios, a través de su naturaleza, por medio de un iceberg, ¿verdad?, permitió que ese navío fuese destruido. Y hoy en día aún está en el fondo del mar como testimonio del poder y la soberanía de Dios. Ya no hay ningún lugar de la tierra ni del mar donde el hombre tampoco pueda esconderse del Señor. Ya, así es que aún en la inmensidad del mar el hombre está vulnerable al juicio de Dios. Dice el versículo 10, veamos ahora el tercer ángel. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Nuevamente aquí vemos otro meteorito, ¿ya? Y todas estas trompetas, ya vemos que de alguna manera son elementos que descienden a la tierra. En este caso, nuevamente un meteorito. Dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ya una estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo normalmente era sacado de una raíz y era un elemento muy venenoso y muy amargo. ¿Ya? En este caso, de alguna manera se va a producir ya a través de este meteorito una contaminación amarga y venenosa en todas las fuentes de las aguas potables o de las aguas que se pueden beber. Ya de alguna manera las fuentes de las aguas van a ser contaminadas. Dice que esta estrella cayó del cielo, tal vez un meteorito, ¿verdad?, que contiene gas, minerales y químicos venenosos, son los que van a caer
sobre probablemente alguna especie de cadena montañosa o de distintas cadenas montañosas, tal vez un asteroide que se va a partir y va a llegar, ¿verdad?, a las distintas cadenas montañosas de este mundo para contaminar a través de ellas las fuentes de las aguas. Recordemos que de las cadenas montañosas en altura, como los Andes, como los Himalayas, como los Alpes, ¿verdad?, en Europa, y aún como la cadena montañosa cordillerana de la Antártida, ya de ahí, ¿no es cierto?, a través de la nieve que se forma por la altura, luego vienen los deshielos y se produce gran parte del agua que fluye a través de los ríos hacia el mar y de donde el hombre saca, ¿verdad?, agua para beber. Así que va a haber una contaminación hídrica sin precedentes en la historia humana. El agua es un elemento vital. Ya podemos estar varios días sin comer, pero no podemos estar más de 3 días sin beber agua. Ya al 4.º día nuestras funciones biológicas comienzan ya a deteriorarse de tal manera que puede producir la muerte. Así es que aquí el Señor está golpeando, por decirlo de una manera, los elementos más esenciales de la naturaleza, los elementos más esenciales de la supervivencia humana. Ya un dato interesante. ¿Sabes cuál es la cadena montañosa más larga y más grande de la Tierra? Bueno, justamente la tenemos aquí al lado, la cordillera de los Andes, la cadena montañosa de los Andes, ya que comienza casi, ¿verdad?, ya al final de Centroamérica y comenzando Sudamérica, y que termina, fíjate, en la misma Antártida. Ya es interesante que aún bajo el mar, en el estrecho de Magallanes, la cadena montañosa de los Andes continúa, ya para terminar y perderse ya entrando a la Antártida. Luego en la Antártida se levanta otra cadena montañosa, casi como una continuación de los Andes, ya que es conocida como la cadena montañosa de la Antártida. Ahora, la cadena montañosa de los Andes junto a la cadena montañosa de la Antártida contiene más de la mitad de la reserva de agua de todo el mundo, ¿ya? Y a esto le podemos añadir junto a los lagos subterráneos más abundantes que están justamente en los países mediterráneos de América del Sur. Ya sobre Paraguay, sobre gran parte de Bolivia, están ya estas ciudades, estos países, ¿verdad? Y abajo están reservas subterráneas, ya en cuevas gigantescas, ¿verdad?, gran cantidad del agua potable de todo el mundo. Quizás a través de allí, ¿verdad?, va a ser contaminada la 1/3 parte de todo el agua potable del mundo. Es decir, va a ser una destrucción y un juicio increíble. Ahora, esto dice que va a ser de tal manera que el agua se va a convertir en algo amargo, ¿ya? Y por convertirse en algo amargo, que podríamos traducirlo también como veneno, ya su efecto finalmente va a ser la muerte. Dice el final del versículo 11, porque se hicieron amargas, ¿ya? Y por eso que se hicieron amargos, muchos hombres murieron. Ahora, en el versículo 12 vemos el 4.º ángel. El 4.º ángel tocó la trompeta y fue herida, ya aquí esa palabra herida literalmente es aplastada o moldeada. Ya esa palabra tiene que ver en su original con algo que se le está dando forma. Ya puede ser hendida, puede ser formada, puede ser aplastada. En este caso se usa la palabra herida. Ya la 1/3 parte del sol y la 1/3 parte de la luna y la 1/3 parte de las estrellas. ¿Para qué? Para que se oscureciese la 1/3 parte de ellos y no hubiese luz en la 1/3 parte del día, asimismo de la noche. ¿Ya? Es decir, va a ser afectada la atmósfera, va a ser afectada el agua, va a ser afectada la luz, es decir, van a ser afectados los seres vivientes del mar, van a ser afectados los mares, en otras palabras, va a ser afectado todo lo que trae, ¿no es cierto?, de alguna manera comodidad al ser humano el día de hoy, o lo que suple sus necesidades más básicas y más fundamentales. Ya una parte del sol va a ser de tal manera golpeada o moldeada o de alguna manera va a ser modificada que va a perder, ¿no es cierto?, una 1/3 parte de luminosidad.
Ya, imagínate lo que esto además significa, no solo la luz, sino el calor. Es decir, después de un calor abrasador ¿verdad?, producido por estos incendios que van a ocurrir, ahora va a venir probablemente un frío ya congelante que va a matar a mucha gente, ya producto de que el sol va a ser afectado. Y no solo el sol, también la luna y aún las estrellas. Fíjate aquí algo interesante, ¿ya? Cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, ¿para qué las creó? Para hacer señales de la grandeza de Dios, para asignar en el día, en la noche y para marcar las estaciones y los años. En este caso va a ser una señal, pero una señal del juicio divino. ¿Ya? Dios de alguna manera va a tocar el sol y el sol se va a modificar en su forma y va a hacer que una tercera parte ya de la luminosidad, una tercera parte del efecto del sol disminuya en la tierra. Los hombres a través de los siglos siempre han buscado formas de idolatría. Ya se ha adorado en muchas culturas el sol, lo mismo que los mares, ya los seres del mar, ya lo mismo que los ríos. Ya, por ejemplo, el río Nilo fue adorado como un dios, ya, y fue representado como una serpiente en la antigüedad en Egipto. Los hombres buscan adorar la naturaleza, pero la misma naturaleza ahora está siendo afectada por Dios, como una señal de juicio de parte de Dios. La Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este caso, en este tiempo en particular, los cielos van a mostrar el juicio de Dios. ¿Ya? Dice, así como en el Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y luego el firmamento va a anunciar ya el juicio de parte del Señor. Va a mostrar la obra de sus manos, pero en juicio sobre la humanidad. ¿Ya? Ahora, luego, después de este tremendo, ¿verdad?, juicio de la cuarta trompeta, ya donde se afectó la luminosidad tanto del día como de la noche, es decir, el día fue más oscuro y la noche fue más oscura. Hace unos días atrás, ¿verdad?, tuvimos un eclipse acá en nuestro país y se oscureció, ¿verdad? Fue interesante el efecto de que se oscureció la luminosidad del sol. Luego también se pudo sentir cómo bajó también la temperatura, ¿ya? Algo muy, muy interesante también de experimentar en un eclipse solar, pero en este caso no va a ser un eclipse, en este caso va a ser algo catastrófico, va a ser directamente la mano de Dios afectando el sol, afectando la luna, afectando las estrellas. Interesante como el hombre siempre ha querido llegar a estos lugares, pero Dios, ¿verdad?, en juicio los va a afectar solo probablemente con un toque. Ahora, el versículo 13 es algo increíble, algo solemne, porque mire lo que dice: y miré, ya después de estas 4 trompetas que fueron tocadas, ya se produce un interludio entre las 4 primeras trompetas que tiene que ver con la naturaleza y después las 3 que quedan más adelante, recuerda que son 7 y que las vamos a ver en los estudios posteriores y van a tener que ver ya no con la naturaleza, sino con seres demoníacos. Ya van a tener que ver con el mundo espiritual. Ya estas 4 primeras trompetas se relacionan al mundo material, al mundo físico. Ya las 3 que vienen a continuación las vamos a ver más adelante, tiene que ver con el mundo espiritual de los demonios. Pero miren lo que dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, ya diciendo a gran voz, es decir, con un gemido, un clamor muy potente, diciendo: ¡ay, ay, ay! Esto no es una exclamación, ¿verdad?, suave o agradable, sino que es una exclamación, un aullido de alguna manera de dolor, de angustia y de quebranto por todo lo que está ocurriendo. Dice: ¡ay, ay, ay! 3 ayes, ¿ya? Dice: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Es un lamento hacia las personas que están morando en la tierra, los moradores de la tierra, los catoikuntas, que es la palabra que resume esta frase en el original, los moradores de la tierra. ¿Por qué? Dice: a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es decir, estos 3 ayes ni siquiera tienen que ver con lo que ya ha ocurrido hasta ahora, sino con lo que va a ocurrir más adelante. No lo vamos a ver hoy día, en un estudio posterior, si es que el Señor no viene antes,
Si no, lo vamos a ver allá desde la presencia del Señor. Sin embargo, el Señor de alguna manera aquí está expresando un lamento. Aún Dios lamenta el juicio y el sufrimiento de los catoicuntas, de los moradores de la tierra, de aquellos que están arraigados en este mundo, de aquellos que aún están aquí en esta tierra en sus delitos y pecados. Mira, no pierdas tu texto acá, pero en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Ezequiel capítulo 33, el versículo 11, el Señor declara aquí en su palabra diciendo, diles, este es el Señor hablando al profeta, y le dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí vemos también un juicio anterior que Dios derrama sobre su nación, pero Dios expresa su sentir diciendo, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y aquí vemos una expresión también de pesar del cielo, cuando dice, ay, ay, ay de los que moran sobre la tierra. Un lamento por el juicio y el sufrimiento que está por venir de estos moradores de la tierra. Faltan 3 trompetas más, 3 juicios más, y Dios se lamenta por la humanidad. Aquí nosotros vemos la misericordia de Dios, el quebranto de Dios de ver al ser humano, producto de su pecado, sufrir las consecuencias de su maldad. Las primeras 4 trompetas desatan destrucción sobre la naturaleza, la vegetación, el mar, los ríos y aún las lumbreras que fueron diseñadas para dar señal del poder y la grandeza de Dios. Las 3 trompetas que vienen a continuación se van a enfocar más bien en juicios diabólicos relacionados con los demonios sobre la tierra. Ahora, hermanos, de todo esto nosotros debemos sacar muchas lecciones espirituales importantes a nuestra vida. En primer lugar, disfrutemos la naturaleza. Disfrutemos la naturaleza porque es creada de parte de Dios y aunque aún está afectada por el pecado, aún así mantiene gran parte de la grandeza de un Dios eterno y poderoso. Aprovechemos de disfrutar la naturaleza mientras se pueda, porque en el futuro la naturaleza va a ser destruida. Ya la naturaleza va a ser completamente devastada. Así que aprovechemos en gratitud de disfrutar lo que Dios nos permite disfrutar en esta tierra todavía. ¿Ya? Y que nos habla de la grandeza, del poder y de la soberanía de Dios, porque dice que las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de las cosas creadas de este mundo, de tal manera que no hay excusa de la grandeza y la genialidad de nuestro Dios. Así que disfrutemos la naturaleza y hagámoslo con gratitud al Señor. En segundo lugar, compartamos el Evangelio. Hay muchas personas que aún no han escuchado las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Dios no quiere la muerte del impío. Él se duele cuando el pecador sufre las consecuencias de su pecado. Así es que vuélvete a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia. Dios, quien será amplio en perdonar. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo, entre tanto está cercano. Compartamos este mensaje de salvación, de esperanza. Ya, si tú no conoces aún a Cristo, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, no demores el poder entregarte al Señor. Vuélcate a Cristo, porque es terrible lo que va a ocurrir en el futuro. Y si tú no te vuelcas al Señor ahora, después no va a haber oportunidad para hacerlo. Y vas a tener que enfrentar el juicio directo de parte del Señor. Y aún este clamor tú lo vas a escuchar con profundo dolor. Los 3 ayes van a resonar en tu corazón por no haber obedecido el llamado al Evangelio de salvación. Así es que arrepiéntete y busca al Señor mientras puede ser hallado. Y nosotros compartamos con pasión el Evangelio, para aquellos que están a nuestro alrededor puedan escuchar el mensaje. Y aquellos que están aún más allá, involucrémonos en la obra misionera, en apoyo
en oración y yendo nosotros mismos también de alguna manera para que otros escuchen el Evangelio de Jesucristo y tengan la oportunidad de ser salvos y no tener que enfrentar este juicio venidero. Y en tercer lugar, vivamos, hermanos, agradecidos por el perdón y la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Seamos agradecidos. No dejemos que nuestro corazón se albergue la amargura, el resentimiento, sino todo lo contrario. Dejemos en Dios todo justo juicio. Confiemos en el Señor y agradezcámosle con un corazón genuino. Y por supuesto, como vimos dentro del desarrollo de este estudio, valoremos nuestro tiempo de oración. A través de la oración agradezcámosle al Señor y roguemos por aquellos que aún no han escuchado el mensaje de salvación para ser salvos. Hermanos, tenemos una hermosa oportunidad y un tremendo privilegio, y es de poder llegar directamente a la presencia del Señor, a la presencia de Dios, a través del Señor Jesucristo por medio de la oración. Así que aprovechemos este tiempo, hermanos, para evangelizar, para orar, para confiar en el Señor, para ser agradecidos y para disfrutar toda la naturaleza que el Señor nos da, porque vendrá tiempo cuando ya no habrá más oportunidad. Ya no tendremos oportunidad de evangelizar, ya no tendremos oportunidad de disfrutar la naturaleza como la conocemos ahora. Dios va a formar cielos nuevos y tierra nueva en el futuro, cielos nuevos y tierra nueva en el futuro. Pero así como la conocemos al día de hoy, es algo temporal, es algo momentáneo, que ya probablemente está por concluir. Así que aprovechemos, hermanos, aprovechemos el tiempo en gozo, en gratitud, en evangelismo, en oración y en confianza en nuestro Dios y Padre Celestial. Muy bien, mis amados, que Dios les bendiga y esperamos conectarnos y encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo y nos vemos.